Nada, gracias por venir. La verdad que estoy muy contento de que hayan venido todos mis amigos a esta charla. Yo hace mucho tiempo que quería hacer algo como esto. Tranquilo, en un bar, con ustedes. Para mostrarles en qué estuve trabajando y qué son las cosas que yo venía pensando. Y les armé una presentación que arranca así. Con fotos del año pasado en Resistencia. Manuel Belgrano. Muerte a la patria. Y esto es en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la muerte de la patria con, no sé, todas las preguntas que tienen las mujeres, que algunos no quieren los femicidios, otros están a favor del aborto? Hay un montón de demandas en esos encuentros que incluyen esto. ¿Por qué incluyen esto? Bueno, esta cosa extraña, estas novedades que van apareciendo, me llevaron a querer saber cada vez más. Y esta charla se llama Identidad de Género y Política. Quizás ustedes oyeron hablar de lo que pasa en Estados Unidos, de las políticas de identidad. Quizá no, porque acá todavía eso no vino, o no vino de la manera que está ahí. Pero es importante pensar qué era la identidad antes. O sea, tradicionalmente una persona en la época antigua tenía su nombre y venía de un pueblo. Era fulano de tal pueblo. Fulano hijo de sultano. La identidad estaba dada por tu nombre, tu pueblo, tu familia, la calle donde vivías. Ahora, con el paso del tiempo, surgieron otras cosas. Esto es el Imperio Austrohúngaro. Clasificaba a sus ciudadanos por etnias. Y la identidad estaba dada por la etnia, por los estados nacionales. Es una identidad moderna. Los estados modernos hacen estas cosas de la identidad. Ahora, después vinieron otras clasificaciones que empezaron a hacer a la identidad, a quién soy yo. Más contemporáneas. Por ejemplo, en Estados Unidos, algo muy importante que tienen las personas es la raza. Y el Estado te clasifica. Te clasifica según categorías que te ponen y vos pertenecés a alguna categoría racial. O una mezcla de ellas. O está esta cosa de los hispanos, que nadie sabe bien qué son. Y ellos debaten si el Papa argentino es blanco, es latino, es hispánico. No saben qué es, porque es una categoría que no pega con sus categorías culturales. Entonces está la pregunta de qué es la identidad. A ver, todo el mundo dice que los filósofos hablan de qué somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Bueno, pero esas preguntas que son verdaderamente muy profundas no tienen respuesta. Y claramente no tienen respuesta en algo que te clasifiquen a vos, que te digan qué etnia sos, qué raza sos o qué clase de ciudadano sos. Y la gran pregunta también es si la identidad es algo que te dan de afuera, que vos nacés en un país y por eso sos argentino o español, o si la identidad es algo que vos construís de la nada, vos la definís completamente. O si es un balance, quizá vos soñás que querés ser y vas y lo conseguís y te transformás en un gran artista y te identificás como soy un artista. Todas esas preguntas llevan a, bueno, si las respondemos bien, nos hacen conocer algo de nosotros mismos. Si las respondemos mal, nos hacen ver el mundo de otra manera. Y hay formas, hay otras características que definen a las personas o con las que somos clasificados. Por ejemplo, esto que ven acá es la pirámide de las clases sociales, la pirámide del capitalismo, donde la ideología socialista clasificaba a las personas en clases. Empezando por los reyes que gobiernan, las religiones que engañan al pueblo, el ejército que le dispara al pueblo, los burgueses que se dedican a comer y los proletarios que trabajan y los campesinos
que producen comida. Esta visión en 1911 identificaba a las personas y le asignaba a cada uno una identidad de clase. Y lo que llaman, también han oído hablar el término conciencia de clase. La persona que pertenece a una clase pero no sabe, o sí sabe que pertenece, y actúa en consecuencia. Este modelo está basado en una base muy arraigada del comunismo, de la izquierda, incluso antes que Marx. Que el origen del mal es la opresión del hombre por el hombre. Según ellos, y esto lo pueden ver, por ejemplo, en el libro El origen de la familia de Engels. Engels, que era el mejor amigo de Marx, imaginaba un pasado mítico del hombre salvaje que vivía en una especie de paraíso, en una especie de Edén, hasta que vino la opresión. Y la opresión trajo todos los males, trajo el crimen, trajo la propiedad privada, trajo el Estado, trajo la familia, trajo el tabú contra el incesto, que para ellos es un mal. Y la izquierda, incluso antes que viniera Marx, o bueno, no, durante Marx, en el siglo XIX se debatió qué hacemos con la opresión. Hay dos maneras de luchar contra la opresión. Es el gradualismo y el shock. La reforma o la revolución. Y la conclusión a la que llegó la izquierda a lo largo del siglo XIX es que la opresión no se vence mediante la reforma. La opresión se vence mediante la revolución violenta. El capitalismo no se reforma, se destruye. Y la forma de destruir al capitalismo es destruir físicamente a los opresores, mediante lo que llaman la revolución violenta y la dictadura del proletariado. De hecho, el grado con que había que hacer la revolución y quién era el que debía llevar a cabo la revolución, que nos puede parecer una estupidez, pero para los marxistas era tan importante que la división entre Trotsky y Stalin era justamente si destruir y cómo destruir y a cuánta gente destruir. Entonces, buenas, ¿cómo estás tú? Hey, ¿todo bien? ¿Qué haces, Juan? No, estamos diciendo justo que el origen de lo que estoy hablando de la identidad es esta frase, esta concepción que tiene la izquierda de que el origen del mal está en la opresión. La caída del hombre venía de una ancestralidad mitológica donde todos eran felices, casi como Rousseau, hasta que vino la opresión y vinieron los opresores. Y ellos lograron acabar con todos los opresores. Ellos hicieron revoluciones violentas en un montón de países. Exterminaron a millones de personas. Lo experimentaron de muchas maneras. Mao trató de algunos reeducarlos. Hizo la revolución soviética, vino después Pol Pot. Hubo distintos métodos. Siempre exterminaron a los opresores. Siempre los opresores fueron completamente destruidos. Pero el mal del mundo seguía estando. Y pasó esto. No sé si saben, 89, 90 y 91. Empezando por Polonia. Cayó la cortina de hierro. Y acá, que hablábamos de la identidad, bueno, hubo una gran crisis de identidad, una enorme crisis de identidad. Porque la idea de que acabar con el capitalismo iba a traer el bienestar se probó ser un fracaso completo. Ya no había manera de sostenerlo. Entonces, hubo que hacer cambios. Estas fotos son del ERP, luchando en el monte. Un parte de guerra del ERP. La frase es de Montoneros, a los que los acusaban de tener homosexuales y drogadictos en sus filas. Entonces Montoneros fue a Plaza de Mayo y cantaron, todos juntos,
No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros. Hay una tradición de perseguir violentamente a la homosexualidad y a las drogas en todos los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70. Incluso la infidelidad en la pareja, entre los novios, era castigada con la muerte. Porque cualquier forma de infidelidad era una forma de infidelidad también contra el partido o contra la agrupación. Después de esta crisis de identidad, encontramos que se da vuelta la tortilla. Tenemos el MST en el tetazo. Ahí está Vilma Ripoll, que ella muy inteligentemente manda a sus acólitos a que se desnuden, pero ella no, ella va vestida. Y bueno, también el Partido Obrero en el Frente Izquierda, que va a la marcha del orgullo gay, con las caras del Che Guevara, que Che Guevara estaba a cargo de un campo de concentración para exterminar homosexuales. Su frase era: la revolución no necesita peluqueros. Esto se explica con este señor, Ernesto Laclau. Algunos lo llegaron a mencionar, otros no. Él dice que la identidad es una voluntad colectiva articulada de manera compleja. Voluntad colectiva articulada de manera compleja. ¿Qué será esto, no? Bueno, él pone un ejemplo. Este señor es Antonio Conselheiro. Antonio Conselheiro es el ejemplo típico de Laclau. Era un predicador milenarista. Era un sacerdote católico que no se llevaba bien con nadie en la iglesia, entonces se fue al medio de una zona medio desértica al norte de Brasil a predicar la inminente llegada del anticristo. Y estuvo muchos años haciendo eso y le costaba un montón tener seguidores. Casi nadie lo seguía. Hasta que vino un cambio radical en Brasil. Se abolió el imperio y vino la república. La república trajo impuestos que atacaban al campo. El campo, la población que él veía, estaba muy insatisfecha con la república. Entonces, ¿qué hizo Conselheiro? Algo muy inteligente. La república es el anticristo. A partir de entonces, es un genio. A partir de entonces, lideró una rebelión popular enorme que duró como 1 año y medio luchando contra el ejército de la República Brasilera. Empezó a fundar iglesias, obviamente con pastores que él ponía, con curas que él ordenaba, porque se había separado de la iglesia. No sé si se lee, son palabras de Laclau que explican su discurso, porque ellos tienen, la izquierda moderna tiene un fetiche con lo discursivo. Su discurso proveyó una superficie para inscribir todas las formas de descontento rural. Entonces, él con su discurso de la república es el anticristo, fue chupando a todos los habitantes del campo para hacer su rebelión. Esto es muy importante porque va con un concepto que Laclau impone y que mucha gente después habla, que es el concepto de hegemonía. Básicamente es como alguien aglutina a todos los demás de cualquier manera para ir a hacer la revolución o ir y conquistar el poder. Y Laclau trae una frase, un párrafo de Marx. Yo sé que no es bueno presentar mucho texto, pero es bastante importante. Lo que dice esto, después lo pongo. Lo que dice esto es que para que un grupo haga su revolución y sea visto por todos como que en realidad el país entero se libera, la percepción comunicacional tiene que ser que el enemigo del grupo, el antagonista, es un crimen social. El crimen de la sociedad, es el enemigo absoluto, es el que posee todos los males de la sociedad. De esa manera, cuando ese grupito se revoluciona, todos piensan que se liberaron. Lo que dice es, todos los defectos de la sociedad deben estar concentrados en otra clase social. La existencia de esa clase social debe ser considerada el crimen notorio de la sociedad. Esto lo escribe Marx hace 150 años. Es encontrar una sola clase que es el enemigo del pueblo. De ese modo, la liberación en esa esfera parece una liberación generalizada. Pero siempre tiene que haber un grupo que sea el que posee todo el mal, todos los crímenes.
Marx proponía que ese grupo iba a ser el capitalista, los capitalistas en su conjunto. Esa idea fracasó, pero bueno, ahora hicieron otra vuelta de tuercas. Si hay un crimen general, un enemigo, hay una víctima general. Es una dicotomía, una visión enfrentada, dialéctica. Como la sociedad es una pluralidad de demandas, o sea, lo que dice es que hay demasiados grupos, hay muchísimos grupos. Entonces, para que haya uno que sea y que los generalice a todos, ese grupo puede ser construido políticamente. Lo que dice es que mediante actividades políticas, mediante el marketing, se construye una especie de pueblo o una noción de grupo oprimido. Y se le contrapone a todos los opresores. Es la equivalencia de todas las demandas. Es como hace la izquierda, que levantan un montón de banderas. Levantan la bandera de los desocupados, de los trabajadores del astillero de Río Santiago, de los maestros, del campo, de la ciudad, de la industria. Todas las banderas las levantan. Y buscan que, bueno, alguien se sume. Eso, algo van a vender. Y siempre alguien compra. Entonces, vemos dos cosas que ya la Clau lo escribía hace bastantes años, en los 90. Una pluralidad de demandas que se aglutinan para formar un enemigo de la sociedad. Esto parece muy arbitrario, ¿no? Pero, bueno, por eso hacen falta los demandantes. Cada demandante es esto, es una identidad. Cada demandante es una voluntad colectiva, articulada por alguien que las aglutina a todos. Entonces, ellos quieren que todo el mundo se sienta que pertenece a un grupo. Esto que llaman los colectivos. Cada colectivo es como un estereotipo. Vos pertenecés al estereotipo de los LGBT. Vos pertenecés al estereotipo de los veganos. Entonces, vos estás en tu estereotipo. Y tu estereotipo, como colectivo, tiene una voluntad colectiva. Y todos quieren lo mismo. Son como muñecos Playmobil. Estos son distintos atributos, ingresos, ser o no ser pueblo originario, la raza, la capacidad o discapacidad, los infinitos géneros que van inventando. Todas estas son dimensiones que pueden servirte para vos tomar tu identidad autopercibida. Y todos estos son dimensiones por las cuales vos podés creer que sos oprimido. Porque si estás más o menos en la clase media, te oprimen los ricos, porque tenés envidia. Si sos de tez oscura, te oprimen los blancos. Entonces, siempre hay algún atributo donde vos terminás siendo de los oprimidos y ya está, sos parte de los oprimidos. Y vas a hacer la revolución para liberarte, vas a sumarte al movimiento popular. En esto hay algo muy específico que es la identidad de género autopercibida. Empezando porque nadie sabe qué es un género, porque, por ejemplo, Judith Butler, que es una autora muy reconocida, dice que el género no existe. Otros dicen que el género existe y es algo. Otros dicen que el género debe ser destruido, pero no se ponen de acuerdo entre ellos exactamente. Lo que pasa es que nadie los lee, básicamente casi nadie los ha leído. Y se empiezan a generar estas clasificaciones. Un montón. Hay un menú cada vez más grande de cosas que vos podés elegir, que vos podés inventar. Y de hecho, ahora les voy a mostrar. Yo hace muchos años estuve en la ONU 2 semanas en la conferencia del estatus de la mujer, que vendría a ser el Encuentro Nacional de Mujeres nivel ONU. ¿Cómo? Estuve ahí, sí, 2 semanas. Y me llevó una organización estadounidense, me llevó a que fuera. Y pasé por la librería de género más famosa del mundo. Entré a esa librería y les dije, en mi país todos tienen ideas de hace 40 años. Quiero que me des un libro que sea lo más importante. Y me dieron esto. Esto es un libro de texto escrito, publicado en papel casi de revista, con sopas de letras, quizzes, encuestas, hecho para adolescentes,
que te invita a generar tu propio género, inventarlo de la nada. Pero no son 117, no son 240, son infinitos. Claro. Sí, pero esto también trae muchas de estas ideas de opresión y de enemigo del pueblo que van filtrándose también a la Argentina. En este libro te dicen, hay una pirámide. Así como está la pirámide de ingresos, está la pirámide de géneros. Y el de arriba oprime al de abajo. Y te dicen, en cada una de estas dimensiones, son dimensiones donde podés ser oprimido. Piensen todas las dimensiones donde uno puede ser oprimido. Hasta te invita a inventarte las propias. No sé si se les ocurre alguna. Bueno, con todas esas dicotomías, con todos esos binarios enfrentados, ella fue poniendo los adjetivos de la persona que no es oprimida, o sea que es el opresor. El opresor es el opresor por excelencia, el crimen social, el enemigo de esta nueva izquierda, es esa persona que no pertenece a ninguna de las categorías que ellos definen como oprimidos. Y ahora miren lo que es esto. Esta es la lista. Bueno, no se ve muy bien, pero empieza diciendo, perdón, blanco, ciudadano de Estados Unidos. Esto está escrito para un yanqui. Sí, ¿cómo es el opresor perfecto? El opresor perfecto, el género perfecto. Es blanco, ciudadano de Estados Unidos, protestante, de mediana edad, de clase alta, heterosexual, monógamo y monofidel, que él es fiel a solo una mujer, que tiene buena salud física y mental, que es atractivo según los estándares sociales, que es alto, más o menos flaco y más o menos musculoso, que tiene buena educación, que fue a la universidad, todo eso, y empieza... y todo esto que tiene acá es el opresor perfecto. Todos los demás, si vos fallás en alguna vez... Claro, falta que te pongan que se bañen todos los días, es verdad. Y bueno, esto dice, están locos, esto nunca nadie lo defiende. Esto tiene un nombre técnico, esto se llama interseccionismo. El interseccionismo es esta idea de que las opresiones se dan en la intersección de distintos ámbitos. Y obviamente el vértice del movimiento feminista de izquierda está de acuerdo con esto. La masa, no, porque nunca leyó, nunca se lo dijeron. De hecho, empujan para que no lean. Les piden que por favor a la militancia que no lea, que no gaste tiempo leyendo porque hay que estar más militando en la calle, ¿no? Pero en el manifiesto del 8M, del último 8M, una de las cosas que piden es un feminismo de intersección. ¿Qué es esto? Esto es lo que piden. Y la gente que fue a la calle, sin saberlo, porque mucha gente, yo tengo muchas amigas que fueron el 8M, en realidad terminaron apoyando un manifiesto que pide esto. Los medios y el poder esclavizan a la gente. También esclavizan a los países. Desde épocas de Cristina Kirchner y también durante épocas de Mauricio Macri, el INADI publica año tras año manuales donde dicen quién es el discriminador, quién es el estereotipo de discriminador. Esto lo saqué de una guía que se llama Iguales y Diferentes, es una guía para maestros. Hay varias iguales, hay un montón. Yo colecciono de estos. Analizando en oposición a qué se construyen los estereotipos, podemos preguntarnos a quién discriminamos. Y la respuesta más inmediatamente que nos surge es al diferente. ¿Diferente de quién? Diferente del modelo o paradigma de lo normal, es decir, al varón blanco, instruido, joven, pudiente, heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible. Ya estamos. Voy en cana, boludo. Ya está. Vamos a... Te zafaron. Sí. Varón, blanco, instruido, joven, pudiente, heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible.
En algunas de estas listas igual se suman o se restan algunos otros adjetivos. Este es un gráfico, miren mis grandes capacidades de diseño gráfico, soy un experto. Los humanos, los varones, los católicos, la gente de raza blanca, como si eso existiera, los heterosexuales, y ahí los pudientes, y acá en este puntito negro estamos nosotros. Somos una minoría, pero somos una minoría opresora. Somos la única minoría que puede ser legalmente discriminada y de hecho en muchos países lo es. Es lo que se llama la acción afirmativa. Es que si vos sos blanco, te ponen trabas en el camino. Si vos sos hombre, te ponen trabas en el camino, etc. Eso existe en Estados Unidos, en Sudáfrica, lo van poniendo. Entonces, recapitulando, todo el mundo puede sumarse al bando de los oprimidos, salvo algunos boludos como nosotros. Entonces eso es técnicamente muy inteligente porque vos agrandás la base de donde vos podés pescar y achicás al enemigo. Es fantástico. Son unos genios. Entonces, dijimos, una pluralidad de demandas lleva a un enemigo social. Son los nuevos proletarios. Cuando ya no existen más proletarios, hubo que sacar otra cosa. Y estas son las distintas identidades. ¿Qué haces, Emo? Gracias por venir. Es una voluntad colectiva articulada de manera compleja, básicamente. Ahora, esa frase tan extraña, ¿ahora entienden lo que es voluntad colectiva? O sea, bueno, hablando de voluntad colectiva, todos estos géneros, todas estas cosas, todas estas identidades que en realidad son un invento, es como decía la Clau, es algo que está construido políticamente, es algo discursivo, es algo que está simplemente, como ellos dicen, en el lenguaje, porque claro, como no existe nada, como todo es lenguaje, todo es discurso, bueno, esto es algo más. Las identidades son ampliamente variables. Acá este libro agradece a la Argentina porque vos vas al registro civil y le decís, ahora quiero ser perro, y te anotan de perro. No, en realidad la ley dice que te cambias de género, pero falta alguien que vaya y lo pruebe. La ley te dice que tu identidad autopercibida va a tu DNI, así, sin más. Ya está. Violador transgénero fue recluido en una cárcel de mujeres y abusó de las presas. No. Uno piensa que son idiotas, pero no, esto es lo que quieren. Eso es lo que quieren es fomentar esas cosas. Y ahora que yo agarro el vuelo, yo también, pero ellos son distintos. O está Sergio Lazarovich, un genio. Cumplió 60 años, se hizo mujer y se jubiló. Es fabuloso. Lo que nada es cierto, el flaco demandó para ir al jardín de infantes. Para que lo obliguen a ir, que lo permitan ir al jardín de infantes. Lo dejaron ir. Con los nenes. Les presento a Nano. Nano es una chica de 20 años en Suecia que siempre, toda su vida fue un gato. Dice que ve mejor en la oscuridad que de día. Ese es Nano. Es una identidad, creada políticamente. Todo es una creación. Hablamos de los muñecos de Playmobil. Bueno, aunque parezca un chiste, pero esto no es un chiste, esto es verdad. Esto es verdad. El Partido Obrero hizo una publicidad de campaña donde todos eran Playmobil. Los tenés con sus banderines. Levantan un montón de banderines. Abajo el ajuste, ni una menos, todos los banderines. No les importa ninguno de los banderines, les importa pescar gente. Les importa pescar gente. Estos son la autorrepresentación. Ellos mismos se ven como muñecos Playmobil. Está en la puerta, está en la puerta. Ahí está. No, exactamente, no es solo la izquierda. Es la manera de pensar marxista. Es la manera de pensar de izquierda. Aunque seas de derecha, Laura Alonso piensa esto. Va, más o menos, no sé si piensa esto. Pero tira por esta onda. Y es de pro. Más o menos.
Esta foto es bastante ilustrativa. No sé, la encontré en internet. Todas las mujeres contra todas las violencias. Claro, todos contra todos. Acá cabe cualquier cosa. Este es el signo de... ¿cómo se llama? De pan y rosas. Es impresionante ver marchar a pan y rosas. Van todas del mismo color, violeta, con sus banderas. Pan y rosas, compañeras, viene a plantar su bandera contra quienes nos oprimen y apoyan este sistema. ¿Y quiénes son los que oprimen? Cuando uno empieza a indagar, vos le preguntás a un militante, porque es muy interesante hablar con los militantes. ¿Quién es el opresor? ¿Yo soy un opresor? Cuando te lo ves, vos te presentás. Sí, yo soy varón, blanco, heterosexual, católico, bla, bla, bla. Yo soy el opresor y ahí empiezan a dudar. Pero no, cuando están en la masa, siguen estas consignas. Es muy fácil, es un populismo total. Es todos contra todos. Entonces cualquiera se puede sumar a esto. Es una identidad tan abierta, tan diluida, que deja de tener ningún sentido. Esta es una nota que salió en La Nación de una periodista. Inventó una nueva categoría, el varón peronista. ¿Por qué? Porque hubo una seguidilla de gente que criticó, hizo unas cosas cuando Kicillof le dijo a Donda que se pongan las plumas y no sé qué otra cosa pasó. Y salió con este artículo. Son la categoría varón peronista. Y hace todo un análisis del varón peronista y cómo oprime, no usa la palabra opresión, pero digamos... el tema principal con estas categorías, con estas formas de clasificar a la gente, es que de repente la gente cree que entiende el mundo. Porque tiene una herramienta que es muy fácil clasificar a las personas y tener un estereotipo y decir, es por esto que hacen estas cosas. Cualquier persona que no sabía nada, de repente le tiran 3 o 4 conceptos de la opresión, de esto, de los capitalistas, y ya empiezan a decir, por ejemplo, cuando uno escucha los debates de los centros de estudiantes, de los estudiantes secundarios. Y las cosas que dicen son muy parecidas a lo que dicen los mismos diputados del Frente de Izquierda. Porque claro, es algo tan elemental, es tan básico. Y el problema es que mucha de esa gente que la invitan a no leer, a no reflexionar y solamente salir a pegar carteles y repartir panfletos, siguen a otros. Y entonces esos líderes, que son muy brillantes, hay gente muy inteligente de la izquierda, la Clau, por ejemplo, ellos los llevan por una especie de autopista de pensamiento, donde ellos no saben cómo llegaron ahí. No saben cómo llegaron ahí, pero creen que es cierto, ya es parte de sus creencias. Es más una creencia, porque, como te digo, nadie los leyó. Entonces, bueno, este es un gran caso típico. Ni una menos empezó como algo muy noble. Nadie está a favor de que maten a mujeres. Al contrario. Por eso, y así como cuando secuestraron a Axel Bloomberg hubo las marchas por la seguridad, bueno, cuando hubo una seguidilla de mujeres que fueron asesinadas, hubo estas marchas a las que mucha gente fue por miedo, con el mismo espíritu que iba a las marchas por la inseguridad. Porque quería eso, que frenen los asesinatos. Y ahí está, por ejemplo, la mamá de Kiara Páez o la mamá de Ángeles Rawson, que iban a Ni Una Menos, fundaron Ni Una Menos, y ahora no van más a Ni Una Menos, porque Ni Una Menos se dio vuelta. Ahora no es solamente que no maten a las mujeres, es toda esa lista de cosas interminables que termina siendo muy exclusivo, va excluyendo gente en el camino también. Porque esa lista de demandas deja afuera a otra gente. Por ejemplo, si vas a Ni Una Menos y no estás a favor de la legalización del aborto, y ya dejas de ir. Como le ha pasado a varias amigas. Otras no, otras siguen yendo porque la idea es que Ni Una Menos sea contra el asesinato de mujeres. Entonces, se arranca por algo que parece muy razonable. Todo el mundo está en contra de lo que ellos llaman femicidio. Yo no quiero usar esa palabra solo porque la inventaron ellos. Todo el mundo... Pongan el nombre que quieran. Todo el mundo está contra las violaciones. Entonces, como ellos aparecen con Ni Una Menos, aparecen con esto, y mucha gente
se acerca porque no sabe muy bien qué es. Y empieza a escuchar eslóganes, escucha eslóganes. Ve 3 o 4 cosas en la tele, ve a alguien en YouTube, sigue un tuitero y empieza a ver otras cosas. La desigualdad de oportunidades. Y empieza a ver otras cosas. La desigualdad de resultados. Porque hay más varones ricos que mujeres ricas. Entonces eso es opresión. Eso es injusto. Y eso no toma en cuenta muchas cosas, como que hay muchos varones que laburan 80 horas por semana, sábados y domingos, para ser CEO de una multinacional y ganan millones. Y hay menos mujeres que eligen ese camino. Lo mismo pasa con las publicaciones científicas. Hay mucha gente que está en un laboratorio encerrado los 7 días. La mayoría son varones. Entonces sí, hay más varones que son, entre comillas, más materialmente exitosos en los extremos. Pero después en el resto están bastante... acá no hay estadísticas. Pero en Estados Unidos y en el resto de países hay estadísticas. Sí, los resultados extremos, hay más varones que abandonan todo, no tienen una vida y los consiguen. Pero yo no sé si eso es bueno o malo. Es lo que dice Jordan Peterson. ¿Es bueno que alguien, sea varón, sea mujer, abandone su vida entera para ser el número 1 en algo? No lo sé. Yo no creo que sea una opresión. Empieza el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? ¿Alguien sabe definir qué es el patriarcado? El patriarcado es una estructura de opresión, por ejemplo, un sistema. El patriarcado se puso de moda el término por un libro de Engels, que lo cité antes, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Basado en unos apuntes que tomó Marx, él desarrolló después un libro entero. Es un libro muy interesante. Yo de verdad recomiendo que lean El origen de la familia. Es muy importante. En El origen de la familia dicen que la manera para acabar con el patriarcado hay tres remedios. El primero es abolir la familia heterosexual. El segundo es legalizar el incesto. Dice que en el relato de Edipo y en otros relatos de la cultura griega hay resabios de que ancestralmente había incesto. Y tercero es legalizar la pedofilia, que los niños tengan relaciones con sus tíos y parientes. Antes de la familia patriarcal, en su mitología, las mujeres vivían juntas en clanes y los varones iban separados. El patriarcado es el que trae la propiedad privada y el Estado, que son los grandes males, según él, de la sociedad, es la opresión. Entonces, la opresión surge del patriarcado, va todo junto, es el mismo paquete. No existe un concepto de patriarcado que no sea ligado al marxismo, porque es eso, es una sociedad, es la célula básica de la sociedad, la familia, que oprime a todos los demás. Los que fueron a la marcha del 8M apoyaron, con su presencia, el manifiesto del 8M, que está en contra de la familia patriarcal. Yo les invito también a leer el manifiesto del 8M, es más breve, no es un libro, es cortito. Pero está lleno de esas referencias, esas palabras clave que nadie conoce, nadie sabe bien qué son. Y bueno, la gente pasa porque, claro, lo dice mi movimiento, lo dice mi líder. Entonces la gente aplaude, sigue, sin saber exactamente qué era lo que estaba apoyando. Empiezan a aparecer cada vez más cosas. El lenguaje inclusivo se puso de moda ahora. Esto que llamamos lenguaje inclusivo arrancó en el año 69 en Francia, con una autora lesbiana que ganó fama por usar el lenguaje, lo que ella llamaba políticamente. En los 70 ella migró a Estados Unidos. En Estados Unidos llevó el virus del lenguaje inclusivo, lo que llaman... Pero ¿qué pasa? Tardó muchos años en florecer porque en Estados Unidos las palabras casi no tienen género, entonces no lo entendían muy bien. Eso después tuvo que moverse a España. En España creo que fue que arrancaron con la X. La arroba, la X. Y últimamente esta especie de lenguaje semi-catalán, que bueno, es tan gracioso y es demasiado propio de, no sé, un colegio privado de Palermo. Eso claramente da para la risa y está condenado de fracaso porque realmente es tan idiota, que no tienen posibilidades de florecer. Y después vienen
nuestras amiguitas. El extremo ya que están mal del mate. No sé si mal del mate, pero algo tendrán. Esterilización temprana. El amor, o sea, piensan que se puede amar a muchas personas al mismo tiempo con una relación sexual, afectiva, íntima. O sea, como tener varios novios o varios, no, ni siquiera cosas, relaciones. La heteronormatividad. Bueno, todo esto de muerte a la patria, viva la matria, todas estas cosas que ya son radicales. Es difícil que triunfen, pero son los que empujan el límite.